Cerroa, que conoce mucho de este joven, bueno, no tan joven que platicábamos, imberbe escritor que no escribe, Julio Scherer Ibarra. Pero Julio, ¿cómo estás? Buenos días. A nombre de Vicente, no pudo llegar Vicente, pero así que hoy te recibo yo, Julio. Paco, saludos, gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Julio, hoy publicas, yo lo vi hoy en la mañana, un post en X, un post sobre la forma vil que te quiere censurar, la otra cara también muy desagradable sus caras son horrendas, de Julio Scherer Ibarra, y Julio publicó una información, ahora la vamos a conocer, delicada sobre Scherer Ibarra, que no tiene nada que ver con su papá, y lo intentan censurar. Julio fue a presentar su queja, ¿qué es eso? Una queja a artículo 19, pero lo mandó censurar por una información que publica Julio, que siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de datos, información con documentos que difícilmente pueden desmentir, Julio. Bueno, no pueden, mejor censuran. Así es correcto. Ante la falta de argumentos, que pues, no se puede argumentar contra los datos duros, lo que pasó es que di a conocer que Julio Scherer Ibarra no traspasó su propiedad de Nueva York como él lo había dado a conocer, y aquí los documentos que les presento y que se los facilité a Ceci, ya tienen la dirección testada para que no incurramos en acoso y bullying, porque esa es la queja de que yo estoy acosando y bulleando a el señor Julio Scherer Ibarra por dar a conocer que él sigue siendo el propietario. ¿Y cómo es que doy a conocer que él sigue siendo el propietario? Pues con pagos del predial. Presento varios documentos, el predial del 2024, predial del 2026, predial del 2020, y los documentos van a decir, no, pues, ¿cómo sé que lo que están presentando en pantalla es correcto? Vayan a mi cuenta de Twitter, ahí están los documentos sin testar y los pueden consultar. Denle clic y verán que son reales, no son fake news. Y me llama la atención que el señor Julio Scherer Ibarra, siendo hijo de Julio Scherer García, pues trate de censurar. Eso habla muy mal de la familia del gran periodista y creo que lo pinta del cuerpo entero, porque ante la información, ¿qué es lo que hace? Se va a quejar a YouTube y dice, están violando mi privacidad. Y YouTube le pregunta, pues, ¿cómo sé que lo que está presentando este personaje, en mi caso yo, es correcto? Pues el señor tiene que mostrar que esa dirección sí es de él, porque si no, pues todo el mundo se quejaría de que están violando la privacidad, pero tienes que probar que en efecto esa propiedad pertenece o es tu dirección. Lo relevante de esta información es que nos da una idea de quién es Julio Scherer Ibarra. Es un personaje que miente constantemente, y yo también hablaba parte de su libro donde decía el señor Julio Scherer Ibarra que la revista Proceso fue congelada, que fue boicoteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema de la publicidad oficial. Eso lo escribe el señor Julio Scherer Ibarra. Yo, con papeles, con documentos y con información propia de la revista Proceso, pues contradigo, y el propio periodista de Proceso contradice esta narrativa, esta falsedad de que la revista Proceso no recibió publicidad oficial. Por el contrario, recibió más publicidad oficial que en el año o que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, el propio reportero de Proceso dice que recibió en el 2019 10 veces más de lo que recibió en el último año de Peña Nieto. Y en total, en todo el sexenio, recibió el doble de lo que le otorgó el señor Enrique Peña Nieto. Es decir, otra mentira más del señor Julio Scherer. También yo hablaba de lo que mencionaba sobre Jesús Ramírez y desvío o pago de publicidad por 2.400 millones de pesos.
y no hay documentos. Esa información que está en el libro, que realmente la escribió el otro señor Jorge Fernández Menéndez, es una columna del año pasado, de octubre, donde decía eso, que según fuentes, un personaje cercano a Jesús Ramírez había recibido 2.400 millones. No hay documentos. Hasta este momento no hay documentos. ¿Cuál es el objetivo de esta información? Pues que la audiencia se forme su propio criterio, sabiendo que el autor de este libro, pues no es una fuente confiable, porque pues miente en lo que respecta a la publicidad oficial de la revista Proceso, que él dice, no nos dieron publicidad oficial. El propio reportero y mis cuentas muestran todo lo contrario. El departamento en Nueva York dice, con un documento hecho en México, notariado en México, donde dice, este documento prueba que todas mis propiedades pasaron a ser propiedad de mi expareja, y como pasaron a ser propiedad de mi expareja, ya no las declaré en mi declaración patrimonial. Pero ese documento no tiene validez, y vamos a suponer que tiene validez, no está integrado a los registros públicos de Nueva York, no aparece ese documento por ningún lado, pero la prueba más devastadora que hunde la narrativa o el argumento de Julio Scherer es que el último pago de impuesto predial, el nombre de la persona que aparece es Julio Scherer Ibarra. Ahí está la dirección. O sea, no hay duda, fue una maniobra, una tranza inmobiliaria, yo le llamo, del señor Julio Scherer, que insisto, nos lo pinta de cuerpo entero. Julio, pero es que como un mal del periodismo de este país, ¿no? Que tenemos a periodistas que no son periodistas o que son publirelacionistas, y en el caso de Julio Scherer, que además no es un periodista porque nunca fue, y no tiene nada que ver con su papá, lo que desmontas también es que la revista tiene problemas por otro tipo de razones, menos porque no haya recibido publicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo que muestras es que es un tipo, y documentas, y discúlpeme, la palabra con Julio es documenta, porque Julio hace muy bien eso, cuando presenta un caso lo documenta, documentas que es un tipo mentiroso. Así es. Y una nota del propio periodista de la revista Proceso dice que le dieron, en un solo año, en el 2019, le dieron 10 veces más de publicidad oficial que lo que le dio el último año de gobierno de Peña Nieto. De hecho, menciona que los descongeló, no sé exactamente cuáles son las palabras, rompió el boicot publicitario, ahí está. López Obrador levantó el boicot publicitario. ¿Quién lo dice? No lo dice Julio Cerroa, lo dice el propio periodista de la revista Proceso. Entonces, lo que el señor Julio Scherer Ibarra argumenta en su libro es falso, totalmente falso. Y creo que si otros personajes, otros periodistas revisan la información que viene en este libro, pues creo que nos vamos a topar con que hay más mentiras, y creo que también lo ha hecho, si no me equivoco, Hernán Gómez, donde ha mostrado que este señor Julio Scherer estuvo metido en varios negocios turbios. Sí, negocios turbios, pero además lo que escribe, yo digo, yo lo leí, pero es un libelo porque no presenta ninguna prueba. Y yo digo, Julio, él era el consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel, que es un tipo por el que debieron haber pasado todos los documentos que podían comprometer a Andrés Manuel López Obrador. Y lo que hace es que no presenta nada, acusa sin ninguna base, y se convierte el libro en eso, en un libelo, ¿no? Así es, y también hace una acusación respecto al huachicol, que es una nota, es una columna, no de Julio Scherer Ibarra, sino de Jorge Fernández Menéndez, nuevamente. Este señor Jorge Fernández Menéndez, cercano a Salinas Pliego, obviamente su empleado, pero yo también les recordaba a la audiencia que Jorge Fernández Menéndez tuvo como padrino de boda nada más y nada menos que a Felipe Calderón Hinojosa, y que en el sexenio de Peña Nieto, la empresa de este señor Jorge Fernández Menéndez recibió 30 millones de pesos, y lo documento.
no hay ningún documento en el libro, solamente son fuentes de los deseos, diría yo. Sí, pero además, un tipo que fue consejero jurídico de la presidencia, que se supone, además es abogado y lo respalda una firma de abogados, que no presente un documento, es decir, escribió un libro de chismes, un libro político para congraciarse todavía más o forjar alianzas con Salinas Pliego. Es un tipo, no lo digo ahora, lo dije como hace mucho, es un tipo que responde a los intereses de Felipe Calderón Hinojosa. Si Raimundo Riva Palacio es la voz de Genaro García Luna, este, eh, Jorge Fernández Menéndez es la voz de Felipe Calderón y ahora de Salinas Pliego, Julio. Discúlpame, Julio, pero además, no solo eso, sino que ahora te están reprimiendo, porque eso que Así hace es es. represión. Pero gracias a espacios como el tuyo y otros espacios es que podemos dar a conocer esta información. Si estuviéramos en otras épocas, pues prácticamente esto no saldría a la luz. Y rápidamente sobre el periodista Jorge Fernández Menéndez, creo que hay 3 o 4 periodistas que han defendido a muerte a Genaro García Luna. Riva Palacio, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y este señor Jorge Fernández Menéndez, que de hecho la gente puede buscarlo. Columnas de este señor, pues ponía en duda que el señor que aparece en pantalla estaba ligado al cártel de Sinaloa. Y la realidad, ¿cuál es la realidad? Yo le pregunto a la audiencia, ¿dónde está el señor Genaro García Luna? ¿Por qué está en la cárcel por 30 años? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Qué se dijo en el juicio? O sea, hay un juicio y lo encontró culpable y ya está encerrado. Y aún así, este señor Jorge Fernández Menéndez, el ahijado de Felipe Calderón, pues acusa y no presenta una sola prueba de nada, solamente dichos, escuché por ahí, fuentes, pero ningún documento. Y creo que es importante lo que dice sobre Julio Scherer, que pues como consejero jurídico, pues debería tener documentos. Si vas a presentar un libro, pues a lo mejor no presentas todas las pruebas en el libro, pero en un portal eh, los llevas a las personas para que consulten ahí todos los documentos. No va a caber en el libro, pero los invitamos a que visiten el portal del libro y ahí está todo documentado, lo que tenemos, grabaciones, testigos, y la gente se puede formar su propio criterio y decir, a lo mejor las pruebas son falsas, no, pero hay documentación que la audiencia puede o el público puede consultar. En este caso, pues no hay absolutamente nada, 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 y creo que cuando dice la presidenta que no va a leer el libro, pues, ¿por qué leer algo que es totalmente falso? Aunque la señora Carmen Aristegui se enoje de que la presidenta no va a leer ese libro. No, estaba histérica, Julio, verdaderamente. Sí. Y yo concuerdo con Julio, se salió de sus casillas a Carmen Aristegui, pero además, ¿por qué tiene que leerlo? Porque aún si lo hubiera escrito García Márquez, que ya murió, ¿por qué tendría que leerlo la presidenta de la República? ¿Por qué tendría que responder a un libelo? Pero además, ¿quién lo está escribiendo? Con el historial que platica Julio. Pero déjenme decirles, yo tengo otra observación también, nomás para completar la información de Julio. En el Julio, porque además todos lo seguimos, en el juicio que se siguió a Genaro García Luna, ninguno de estos periodistas que son sus defensores a ultranza, ninguno fue a Nueva York a defenderlo, Julio. No fue a dar la cara por Genaro García Luna, ninguno. En un juzgado, en una corte federal en la que si algo necesitaba Genaro García Luna, era ayuda, apoyo de sus amigos, de estos defensores que tiene todavía, necesitaba eso, Julio, y ninguno fue a presentar un testimonio, decir, no, yo vengo a presentar un testimonio para defender al señor. Lo defienden desde acá, pero ninguno fue a Nueva York, Julio. Así es. Pues a mí lo que llama la atención es que hoy día la mayoría de estos personajes siguen diciendo que pues está en la cárcel, pues sabrá Dios por qué. No aceptan
que fue enjuiciado, que fue encontrado culpable por un jurado que no tenía nada que ver con México, sino personas de Nueva York, comunes y corrientes, y lo encontraron culpable basado en todas las pruebas, los testigos que se presentaron en ese largo juicio, y dicen, no, fue casi una vendetta, ¿no? Y cuando se habla de un personaje, en este caso dicen Sergio Carmona, pues no presentan un documento. Si a mí me presentan un documento, digo, pues hay que poner atención y revisar los documentos y ya nos podemos formar nuestro propio criterio. Pero creo que es el mundo al revés. Cuando hay pruebas, callan. Y cuando no hay pruebas, andan escribiendo libros. Claro, Julio, es la buena salida. Bueno, parece una buena, pero es también una cosa, tú lo sabes, mercantilista, sí, ganar dinero con chismes. Pero Julio, ¿qué sigue contigo? Ese tuit para mí que publicas, o bueno, un post, es demoledor porque denuncia la censura de parte de un particular, además que escribe un libelo. Y Julio documenta, pero y está el caso en artículo 19. ¿Qué sigue, Julio, y qué debemos esperar de estos personajes para contigo, que son personajes peligrosos, además? De mucho poder, ¿no? El señor Julio Scherer Ibarra y le da por demandar. De hecho, tiene demandado a Hernán Gómez y a otros periodistas. Es irónico, ¿no? Creo que triste también que el hijo de un gran periodista es un gran censurador y que cuando se demuestra cosas que contradicen su narrativa, opta por silenciar. En este caso puse una queja ante artículo 19 porque puedo probar que el único que puede probar que vive ahí es el señor Julio Scherer Ibarra, y de hecho YouTube me manda el minuto exacto donde debo remover ese contenido, y es el minuto donde presento los documentos. Aquí no quiero enfocarme tanto a mi video, sino que es interesante que son de piel delgada, ¿no? Estos personajes. Y debo confesarlo, no es el primero. Cuando di a conocer de Latinos que la fiadora de Latinos era una exfuncionaria de Vicente Fox, y puse el contrato donde estaba la firma de la señora, también se fue a quejar por lo mismo de que estaba violando yo la privacidad. También lo hizo un exgobernador de Guanajuato cuando presenté que él tenía una propiedad en Estados Unidos que no la había declarado. Es decir, son personajes que hablan de libertad, hablan de libre prensa, pero en la realidad, cuando hay algo en contra de ellos, pues acuden a callar a quien los está denunciando. Y también rápidamente, el señor Raimundo Riva Palacio, que se queja de dictadura en México, pues también me tiene demandado por escribir algo sobre él. Sí, porque además son esos, son cínicos, y de piel muy delgada. Pero Julio, tú sabes que estas páginas, estos micrófonos, siempre están abiertos para ti, siempre están abiertos para ti. Julio, una de las cosas de Julio es que siempre presenta documentos. Y eso le da todavía más valor al periodismo que hace Julio. Así que, por favor, síganlo en Julio Cerroa. Pero ¿a dónde te seguimos, Julio? Un abrazo en nombre de Vicente, que no pudo estar, y un abrazo propio. ¿A dónde te seguimos? Te seguimos. 2 canales tienes, ¿cierto, Julio? Así es. Gracias, Paco Cruz, por tu generosidad, por tus palabras. Me pueden seguir en mi canal tradicional, La Voz de Julio, y La Voz de Julio. El segundo canal, que es más de entrevistas, es La Otra Voz, y en Twitter estoy como @Julio C. Roa. Si quieren ver los documentos no pongo el departamento, pero sí la dirección, esto está en Twitter o X, @Julio S.E. Roa. Julio, pues yo te lo agradezco mucho, como siempre, y a nombre de Vicente, muchas gracias, Julio, y aquí estamos pendientes de ti y de todo este caso de Julio Scherer Ibarra, que es más escandaloso por la vieja prensa que por el contenido del libro, que no dice nada, Julio. Gracias nuevamente y un gusto estar contigo, Paco. Julio se va, yo me quedo con ustedes, todavía tenemos a la abogada Lourdes Monteagudo.